¿Qué tal, hermanos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo un tema más de la serie Instrucciones para la crianza. Y con la ayuda del Señor quiero en este día compartir el tema que he titulado Disciplinemos a nuestros hijos de la forma correcta. Y con respecto a este tema, se han escrito una cantidad impresionante de libros a lo largo de toda la historia. Libros escritos por doctores, por psicólogos, por maestros, por personas religiosas, por deportistas reconocidos, por pastores, etcétera, etcétera. Cuando nosotros ponemos la palabra disciplina e hijos en el buscador de Google, aparecen más de 2 millones de temas relacionados con la disciplina. Y es que, hermanos, sin duda que el tema de la disciplina de nuestros hijos es algo de suma importancia. Debe de ser una prioridad dentro de nuestras responsabilidades que como padres tenemos, ya que de no llevarla a cabo con responsabilidad, los que más sufrirán las consecuencias de nuestra falta de diligencia con respecto a este tema son nuestros propios hijos. Por ello, la importancia de impartir dicha disciplina de forma correcta. Y desde luego que dentro de los libros que se han escrito a lo largo de la historia, podemos encontrar muy buenos consejos y prácticas que podemos llevar a cabo y que nos ayudarían de forma correcta con la disciplina. Sobre todo podemos ver muchos libros de carácter cristiano que son, por supuesto, excelentes libros para tomar como ejemplo en la disciplina e instrucción de nuestros hijos. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de lo correcto, de la forma correcta y efectiva para disciplinar a nuestros hijos, no hay otro manual más efectivo y correcto que la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontraremos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cómo aplicar la disciplina? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevarla a cabo? Y por último, ¿quién es quien debe disciplinar? El mundo y algunos psicólogos reconocidos hablan de que la disciplina afecta emocionalmente a los hijos, que les acarrea grandes consecuencias en su desarrollo y que daña su autoestima. Sin embargo, cuando la miramos conforme a la voluntad, propósito y diseño del Señor, podemos ver que la disciplina aplicada de forma correcta trae grandes beneficios a la vida de nuestros hijos. Y es que estos beneficios trascienden a otras generaciones. Es por esta razón y por amor a ellos que debemos ser diligentes en aplicar la disciplina de forma correcta a nuestros hijos. Además, hermanos, que la disciplina e instrucción de nuestros hijos es un mandato de Dios. Dice Deuteronomio 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo primero que podemos ver es que la palabra disciplina en el Nuevo Testamento significa la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción y corrección. Todo niño necesita, por tanto, ser disciplinado. Y es importante aclarar esto, ya que muchos padres al escuchar la palabra disciplina la relacionan de inmediato con castigo. Pero la realidad es que la palabra disciplina se relaciona con formación, instrucción o enseñanza y los métodos que se usarán para lograrlo. Por otro lado, también es importante que tengamos presente que la tarea de ser padres no es de un momento. Tampoco la disciplina debe de serlo de manera ocasional o esporádica. Ambos aspectos demandan de esfuerzo y sacrificio constante.
sin dejar por ningún motivo la afectividad y ternura hacia los hijos. Ahora veamos a la luz de la palabra de Dios la respuesta a las preguntas que pueden de manera constante surgir en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Lo primero que veremos es por qué es necesaria la disciplina. Y en primer lugar, hermanos, la disciplina es necesaria porque el ser humano se inclina al mal. Dice Génesis 8:21, la parte B, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Jeremías 32:30, la parte A, nos dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Otra de las razones por lo que es necesaria la disciplina, hermanos, es porque hay necedad en su corazón. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un motivo más por lo que es necesaria la disciplina, hermanos, es porque es una señal del amor que sentimos. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 3:12 también nos dice lo siguiente, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, por eso es necesaria la disciplina, ya lo vimos. En primer lugar, porque el ser humano se inclina al mal. En segundo lugar, porque hay necedad en su corazón. Y en tercer lugar, porque es una señal del amor que sentimos. Por otro lado, también tenemos la respuesta, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Y el primer propósito, hermanos, es para tener hijos sabios. Dice ahí en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por eso el propósito de la disciplina tiene que ver con criar hijos sabios. Otro de los propósitos de la disciplina es para que sean de un buen corazón. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Hermanos, es necesaria la disciplina para crear hijos con un buen corazón, con un corazón bueno. También, hermanos, el propósito de la disciplina es para que tengan frutos de justicia. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La siguiente pregunta a la que daremos respuesta es, ¿cómo aplicar la disciplina? Y en primer lugar, hermanos, se requiere que sea disciplina física. Dice Proverbios 23:13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 29:15 también nos dice lo siguiente, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, y no hay que malentenderlo, de ninguna forma estamos a favor del maltrato infantil. Un niño jamás debe de ser disciplinado físicamente hasta el punto de causarle un daño físico. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, es bueno que el niño cuente con restricciones y una apropiada disciplina física que contribuya a su sano desarrollo y bienestar. La Biblia habla tan enfáticamente de la importancia de la disciplina. Es algo que todos debemos de tener para ser personas productivas y es mucho más fácil aprenderlo mientras aún somos pequeños. Los niños que no son disciplinados
crecen en rebelión, no tienen respeto por la autoridad y como obvio resultado no estarán dispuestos a obedecer y seguir a Dios. La disciplina debe de tener como objetivo el bien del niño y nunca debe de ser utilizada para justificar el abuso y el maltrato de los niños. Nunca se debe de usar para desahogar la ira o la frustración. ¿Cómo se debe de aplicar la disciplina también, hermanos? En disciplina y amonestación del Señor. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto de disciplina y amonestación significa siendo tardos para la ira, como podemos ver ahí en Números 14:18, siendo pacientes, Salmo 86:15, y perdonando, Daniel 9:9. Hermanos, la cuarta pregunta a la que daremos respuesta es: ¿cuáles son las consecuencias de no llevarla a cabo? Lo primero lo podemos ver ahí en Proverbios 10:1, que nos dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, podemos ver aquí que una de las consecuencias de no llevar a cabo la disciplina es la deshonra. Una consecuencia más es que menosprecian su alma, dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Otra de las consecuencias de no llevar a cabo la disciplina es la muerte para nuestros hijos. Dice Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y esto se oye muy fuerte, pero es una realidad más aún en estos días, hermanos. Si no corregimos desde temprana edad a nuestros hijos, corremos el riesgo que se desvíen de tal manera que les produzca hasta la muerte. Por último, hermanos, la respuesta a ¿quién es quien debe de disciplinar? La podemos ver en Deuteronomio 6 y 7, que ya habíamos leído, y les repito: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En Efesios 6:4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién debe de aplicar la disciplina, hermanos? Los padres. No es responsabilidad de ningún otro más que de los padres aplicar la disciplina correcta a nuestros hijos. Hermanos, la invitación en este día es a que nos comprometamos con la disciplina de nuestros hijos, que la llevemos a cabo conforme a la voluntad y propósito de Dios, a que nos comprometamos y seamos diligentes en aplicarla, a que no desmayemos y que perseveremos en esta importante labor. Si logramos con la ayuda de Dios cumplir cabalmente con esta responsabilidad, sin duda alguna que todos ganamos. Ganan nuestros hijos, ganamos como padres, ganan las familias y hasta nuestra sociedad gana al tener mejores ciudadanos. Que Dios les bendiga, hermanos.